Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Va a aparecer en la pantalla, dice así la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es palabra de Dios. Hermanos, este pasaje que acabo de leer, muchos lo habrán repetido de memoria. Es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Pero es mi oración en esta mañana a Dios que nosotros podamos estudiar este pasaje como si fuera la primera vez que lo oímos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces con estos pasajes nosotros lo leemos rápidamente y lo pasamos por alto diciendo, sí, ya lo conozco, ya lo estudié, ya me lo dijeron. Y hermanos, la Biblia es inagotable. Es el único libro que no tiene fin. Cada vez que nosotros la leemos en espíritu y en verdad, la palabra de Dios nos revela nuevas cosas. En el capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo, el autor de la carta, nos describe que nosotros los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad. Que fuimos redimidos, que fuimos perdonados, que fuimos adoptados como hijos, que fuimos hechos herederos de Dios en Cristo. Y como si eso fuera poco, que fuimos sellados con el Espíritu Santo como anticipo y garantía de lo que vamos a recibir cuando nuestra salvación sea consumada en la segunda venida de nuestro Señor. Pero ahora en el capítulo 2, Pablo quiere contarnos el resto de la historia. Y él nos va a mostrar en este pasaje cuál era nuestra condición ante que Dios nos alcanzara e hiciera todo eso en nuestro favor. Pablo quiere que veamos el contraste entre lo que éramos y lo que somos hoy. Y cuál era el propósito que Dios tenía para llevar a cabo esa gran obra de salvación en nosotros. Y no olvidemos algo que es muy importante. Hermanos, esta carta fue escrita a una iglesia. Esta carta fue escrita a creyentes como tú y como yo. Es decir, yo no estoy predicando únicamente el Evangelio aquí a las personas que no conocen a Cristo. Mi intención en esta mañana es predicar el Evangelio a cristianos. Para que terminemos este año y comencemos el próximo como debe ser, sabiendo quiénes éramos y quiénes somos y por qué hoy somos lo que somos. Importantísimo para vivir nuestra vida cristiana. Por eso vamos a dividir el mensaje en esos 3 puntos. Vamos a ver en primer lugar quiénes éramos, vamos a ver en segundo lugar quiénes somos y vamos a ver por qué somos lo que somos. Comencemos con nuestro primer punto. ¿Cuál era nuestra condición cuando Dios nos trajo a salvación? O mejor dicho, ¿cuál es el estado de todo ser humano antes de ser salvado por la gracia de Dios?
Bueno, evidentemente, físicamente hablando, nosotros estamos vivos, nacemos vivos, con vitalidad, con vida. Tenemos capacidad de hacer muchas cosas buenas y notables en muchas esferas de nuestras vidas. Hay personas que son tan inteligentes que son genios. Pero todos, absolutamente todos, nacemos espiritualmente hablando muertos. Muertos, totalmente ajenos a la vida de Dios. Éramos un cadáver insensible que no puede responder a ningún estímulo externo, por más fuerte que ese estímulo sea. De la misma manera, el hombre en su estado natural, en la manera en que nace, no regenerado, no transformado, no puede tampoco responder a la verdad de Dios revelada en su palabra. Puede ser una persona muy inteligente, puede ser una persona muy religiosa, o puede ser simplemente un moralista como Nicodemo. ¿Recuerdan cuando Jesús se encuentra con Nicodemo en Juan capítulo 3? Pero en lo que respecta a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, nacemos tan insensibles como lo es una piedra. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así nacemos. El hombre está muerto espiritualmente hablando, y la causa de esa mortandad y de la separación absoluta de Dios es el pecado. Como dice el versículo 1, muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, el pecado es el veneno del alma. El pecado es aquello que nos separa de Dios y de todo lo bueno que de Él procede. Es por eso que la raza humana, ustedes pueden notar, es tan contradictoria, prácticamente inentendible. El hombre tiene la capacidad, la inteligencia intelectual de armar un satélite, mandarlo al espacio exterior, pasando la atmósfera, ponerlo en medio del universo, y con ese satélite el hombre puede hacer que un médico opere a un herido de guerra a miles y miles de kilómetros de distancia. Eso es maravilloso, eso es grandioso, eso es fantástico. Pero ese mismo hombre que creó ese satélite luego llena esa red satelital de pornografía. ¡Cuánta contradicción! Contradicción y más contradicción, y ni que hablar cuando el hombre tiene que enfrentarse al tema de la vida eterna, a su relación con el Creador de todo el universo, a su verdadero propósito en esta tierra. Hermanos, cuánta oscuridad, cuánta confusión, cuánta ignorancia, cuánto orgullo y cuánto egoísmo hay en el hombre no regenerado, en la raza humana. Nacemos muertos espiritualmente en delitos y en pecados. Pero en segundo lugar, el apóstol Pablo nos dice que ese hombre no solo nace muerto, sino que es un esclavo. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El pecado, antes de que el Señor nos alcanzara, y todos van a coincidir conmigo, el pecado era nuestro modo de vida. Era la atmósfera que respirábamos todos los días de nuestras vidas. Era el ambiente en el cual desarrollábamos nuestra existencia creyendo ser libres y felices. Incluso cuando tratábamos de no pecar, lo hacíamos por una causa pecaminosa. Por ejemplo, un ejemplo muy vulgar, el hombre que no va con las prostitutas porque tiene miedo de enfermarse de SIDA. No comete el pecado de fornicación, no va con las prostitutas, pero no porque Dios se lo prohíbe, o porque Dios ve el pecado con desagrado. A él Dios le importa un pepino. Él no va solamente para no enfermarse, es decir, trata de dejar de pecar, pero con una causa pecaminosa. Y nosotros éramos así. Todos somos así.
El hombre peca hasta cuando trata de dejar de pecar. Eso es inevitable. Consecuentemente, dice Pablo, todos éramos arrastrados por la corriente de este mundo. O para decirlo en un lenguaje más moderno, como usan hoy los sociólogos, nos conformábamos al espíritu de la época. Era así. Es decir, esa perspectiva que hay hoy en el mundo, que lo que el mundo dice que está bien y punto. Si el gobierno decide que los homosexuales se pueden casar, está bien. Hay que ser moderno y abierto. Si el gobierno decide sacar una ley donde permite que los homosexuales adopten niños, está bien. Está bien, lo que el mundo dice está bien. Los hombres del mundo van con la multitud y se aterran de llegar a apartarse de ese camino. Quieren pasar desapercibidos. Hermanos, esto es una realidad. El hombre es esclavo de las opiniones ajenas. Y aquel que dice, no, un momento, pastor, a mí no me importa para nada lo que digan los demás, miente. Miente. El hombre es esclavo de las opiniones ajenas. Somos o nacemos esclavos del pecado, entre cuatro paredes, sin poder salir. Y esa esclavitud que menciona el versículo 2 es inteligentemente, es astutamente manejada, manipulada y mantenida por un ser astuto y perverso que lo único que procura es nuestra destrucción. Dice el texto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa forma de pensar que el mundo tiene hoy, ese estilo de vida que el mundo proclama en la televisión, en los periódicos, de vivir en concubinato, sin casarse, los novios tener relaciones sexuales, todas esas barbaridades. Esa ideología que conforma el pensamiento humano del hombre sin Dios no es casualidad. No se desarrolla porque sí. Hermanos, la Biblia nos enseña que existe un ser maligno, cruel y mentiroso que la Biblia identifica con el nombre de Satanás, que aparece en muchísimos canales de televisión, como por ejemplo Discovery Channel, que vive hablando de cosas paranormales, de apariciones, o también suele aparecer en otro canal que hay por ahí en el cable que se llama Enlace. Un ser que está tratando por todos los medios de arrastrar al hombre lo más lejos posible de Dios para llevarlo a su propia destrucción. Esa supuesta libertad de conciencia que se proclama hoy en día, cada uno tiene la libertad de escoger su vida sexual, y que de la sociedad moderna se jacta hoy, es en realidad ni más ni menos que una cruel y destructiva esclavitud al pecado, que es mantenida, que es alentada y que es manejada por el enemigo de nuestras almas. Y esa esclavitud se puede manifestar en algunos en una vida absolutamente depravada y perdida, pero en otros en una vida religiosa, en una vida moral. Esa es, hermanos, lamentablemente la terrible condición en la que el hombre incrédulo, la sociedad toda, se encuentra hoy. Muertos en delitos y pecados. Esclavizado al pensamiento del mundo y al diablo, a sus pasiones, a sus sentimientos, a su pensamiento, y dice nuestro texto que como si eso fuera poco, bajo el juicio y la condenación de Dios. Versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No solo nacemos muertos en delitos y pecados, no solo somos esclavos de ese pecado, no podemos salir por nosotros mismos de esa esclavitud, de esas cadenas, sino que éramos hijos de ira y de condenación, como el resto del mundo. Pero mis queridos hermanos, es en medio de ese trasfondo
de la justicia perfecta de Dios que brilla en toda su intensidad, la misericordia de Dios. Lo que éramos y lo que somos hoy. El versículo 4 comienza diciendo, pero Dios. Es decir, después de esa descripción tan desastrosa, tan tétrica, tan terrible de lo que es el ser humano sin Dios, ahora Pablo inicia el versículo 4 diciendo, pero Dios. Y hermanos, estas dos palabras hacen toda la diferencia. Toda. Estábamos muertos, éramos esclavos, merecíamos la justa condenación divina por nuestras transgresiones, pero Dios, hermanos, es evidente que si hoy nosotros no somos lo que somos, no se debe a ninguna cosa buena que hay en nosotros, ni a ninguna cosa buena que podamos haber hecho. ¿Por qué? Porque los muertos no pueden darse vida a sí mismos, ni los esclavos pueden liberarse a sí mismos. ¿Qué dice Pablo? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, decidió hacer algo por nosotros. Qué tremenda contraste que nos muestra Pablo aquí en este pasaje. En el versículo 3 dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora nos dice, por el gran amor con que nos amó. Todos recordarán, hace un mes o 2 meses atrás hubo un terremoto devastador en la Ciudad de México. Y habrán visto en la televisión de una bebé de pocos meses de vida que fue rescatada de entre los escombros de una casa que se derrumbó por un equipo de rescate que trabajó sin descanso 48 horas, sin parar para rescatarla. Todo el mundo estuvo pendiente del desenlace de ese episodio. El destino de esa bebé estaba enteramente en las manos de ese equipo de rescate. Si ellos abandonaban el lugar, el niño hubiera muerto irremediablemente. Y mis queridos hermanos, exactamente lo mismo ocurre con nuestra salvación. En nosotros no había ninguna esperanza de poder ser salvados por nosotros mismos. El único héroe en la historia de la redención es Dios. Solamente Él merece todo el aplauso, toda la ovación, no nosotros. Y a Dios no le costó simplemente 48 horas de trabajo incesante, no, a Dios le costó todo, ni más ni menos que la sangre de su precioso Hijo muriendo en la cruz de Calvario. Ese es el mensaje del Evangelio. Somos pecadores, somos impotentes, somos incapaces, merecemos la condenación eterna, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y quiero que notemos la manera en que Pablo describe aquí la salvación. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y para que no quede ninguna duda, sigue diciendo el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, esto grábenselo en sus mentes y escríbanlo con fuego en sus corazones. La salvación no consiste en poseer algo que Cristo nos da. La salvación consiste en tener a Cristo mismo en nosotros. No consiste en la recepción de algo que Cristo nos otorga, sino en el hecho de estar unidos a Cristo por medio de la fe. Algunos cristianos creen equivocadamente que cuando depositamos nuestra fe en Cristo, cuando Cristo llega a ser nuestro Señor y Salvador, Él nos inyecta a nosotros algo así como el elixir de la vida eterna. Y punto, se terminó. Algo así como el famoso Santa Claus. Santa Claus viene una vez al año y nos trae un regalo, pero el resto del año se olvida de nosotros. No sabemos más nada de Santa Claus. Él simplemente cumplió con su función trayéndonos un regalo. Bueno, hay cristianos que creen que con Cristo ocurre lo mismo. Bueno, Él me dio la vida eterna y ya está, punto. Como si la vida eterna fuese una vitamina que se aplica una vez para siempre. Pero así no es como la Biblia enseña la salvación.
Pablo hace mención aquí en este pasaje de 3 hechos históricos en la obra redentora de Cristo. Después de morir en la cruz por nuestro pecado, de tomar nuestro lugar en la cruz, hermanos, Cristo resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Ahora, ¿saben, mis queridos hermanos, qué es lo sorprendente de este pasaje, de ese versículo? Que el apóstol Pablo no está hablando aquí de lo que sucedió con Cristo, sino que está hablando de lo que sucedió con nosotros. Dice versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por el hecho de estar en Cristo, nosotros compartimos con Él cada etapa de la redención. Hermanos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hermanos, Cristo vive en nosotros por su Espíritu. Y aunque esto no se puede entender muy bien cómo es algo complicado para el mundo, para algunos, al menos sí tenemos la seguridad que la vida de Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu. Nosotros tenemos una nueva vida. Nosotros tenemos nuevas perspectivas, nuevos propósitos, nuevas metas, con una disposición diferente en nuestros corazones, una disposición para servir, amar y obedecer a Dios. Hermanos míos, tener la vida eterna es tener al Cristo mismo en nosotros, porque Él es la vida eterna. No es algo que Él nos da en un momento y punto, sino que se trata de que Él se da a sí mismo. En eso consiste la salvación. Nosotros estamos disfrutando hoy, aquí y ahora, de un anticipo del cielo por todas las bendiciones espirituales con las que hemos sido bendecidos en Cristo, mientras aguardamos el final, el gran final de nuestra salvación, cuando estemos en su presencia compartiendo su gloria por los siglos de los siglos. ¡Qué cambio tan extraordinario! Tan impresionante que solo Dios puede hacer. Lo que éramos a lo que somos. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ahora andamos en novedad de vida. La justa ira de Dios estaba sobre nosotros por causa del pecado, ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, absolutamente seguros que algún día reinaremos juntamente con Él por los siglos de los siglos. Y ahora surge una pregunta, ¿no? Vimos lo que éramos, lo que somos. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios hizo semejante obra de salvación a nuestro favor? ¿Qué cosa Él tenía en mente al llamarnos a una salvación tan grande? Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. Y lo primero que Pablo dice es que nosotros fuimos salvados por Dios para hacer a través de nosotros un despliegue extraordinario de su bendita gracia. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, el punto aquí no es las grandiosas personas que nosotros ahora somos porque somos cristianos. No, el punto aquí es el gran Dios que de pura gracia produjo en nosotros un cambio tan grande. Él es quien se lleva toda la honra y toda la gloria. Hermanos, por los siglos de los siglos nosotros seremos un eterno recordatorio de las extraordinarias riquezas de su gracia y de la bondad del Dios Trino, que por amor a nosotros decidió asumir nuestra deuda completamente cuando el Hijo de Dios recibió en la cruz del Calvario el castigo que nosotros merecíamos. Cristo vino delante del Padre y le dijo: Padre, yo acepto que tú arrojes sobre mí toda tu ira justa, toda esa hostilidad que tú tienes hacia el pecado. Yo te pido que tú la arrojes sobre mí por causa de los escogidos.
Los pecados que cada uno de tus escogidos ha cometido en tu contra, Padre, castígame a mí por cada uno de ellos. Trátame como a un mentiroso, como a un blasfemo, como a un adúltero, como a un fornicario, como a un ladrón, como a un asesino, como a un avaro. Padre, castígame a mí. Nosotros a veces solemos observar la misericordia y la gracia de Dios como una segunda oportunidad, como una especie de refinanciación. ¿Vieron cuando una persona deja de pagar varios meses el carro? Llega el momento que el acreedor viene a embargarle el carro y esta persona le pide que tenga misericordia de él. Y el acreedor decide darle una segunda oportunidad para que se ponga al día. Pero eso no fue lo que hizo Dios. La salvación no consiste en el hecho de que Dios nos dio una segunda oportunidad y entonces hace la vista gorda. Él va a esperar un tiempo más. Te voy a dar una segunda oportunidad para ver si te enmiendas. No. Para que nosotros pudiésemos ser salvos, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, decidió recibir sobre sí la condenación que demanda la justicia perfecta de Dios por causa de nuestros pecados. Los cristianos, hermanos, somos trofeos de la gracia de Dios, porque fuimos salvados por gracia, solo por gracia. Versículo 8 y 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es únicamente por gracia, y esa palabra en el griego es la palabra charis, y aparece 150 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa realmente? Bueno, gracia es el favor otorgado a aquel que no solamente no la merece, sino que merecía todo lo contrario. La salvación es un regalo inmerecido para personas que debían recibir en cambio un infierno bien merecido. ¿Y cómo puede apropiarse un pecador de ese don tan extraordinario? Pablo lo responde: solamente por medio de la fe. Es decir, la fe es el acto a través del cual el pecador se apodera de Cristo y recibe todos los beneficios que Él ofrece. Es por confiar en Cristo, solamente en Cristo y nada más en Cristo, que el pecador es salvo. Dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Hermano, la fe no es simplemente una mano desnuda que se extiende sin ofrecer nada. No. La fe es una mano que se extiende con confianza para recibir lo que Dios ofrece por gracia. Así queda exaltado únicamente el poder de Dios en la salvación y su propósito queda cumplido, que la gracia de Dios sea exaltada. Pero no fuimos salvados solamente para mostrar ese despliegue extraordinario de la gracia de Dios, sino también que fuimos salvados para que nos ocupemos en buenas obras por el resto de nuestras vidas. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura de Dios. Si a alguien le quedaba dudas de que la salvación no depende en absoluto de nosotros, que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, este versículo despeja toda duda. Somos hechura de Dios. Y esta palabra hechura en el griego es la palabra poema, de donde proviene nuestra palabra poema. Y era utilizada en esa época para referirse a las obras de arte, a algo que era magnífico. Y saben una cosa, Dios ha hecho cosas magníficas en la creación, ¿verdad? Basta ver los cielos, la tierra, los mares, los ríos, las plantas, los animales. Dios ha hecho cosas realmente magníficas que manifiestan constantemente su poder y su gloria. Pero ¿saben cuál es la obra maestra de Dios? Tomar a personas como tú y como yo y transformarlas completamente.
Esa es la obra maestra de Dios, y todo eso manteniendo intacta su justicia. La gran obra maestra de Dios es tomar a pecadores como nosotros, aquellos a los que Pablo describe en los 3 primeros versículos de este texto, y hacerlos verdaderos cristianos, sus verdaderos hijos. Y eso, hermano, no podía hacerlo absolutamente nadie excepto Dios. De manera que el único que merece toda la gloria y toda la honra por todo lo bueno que nosotros podemos llegar a hacer algún día es Dios. Y solamente Dios. Dice Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No, nosotros no somos salvos por obras. Eso es falso, pero sí fuimos salvos para producir buenas obras. Fuimos salvos por la fe sola, pero es una fe que no viene sola. La fe verdadera obra por el amor. Es hermoso ver cómo Pablo concluye este pasaje, exactamente a la inversa de cómo lo comenzó. ¿Cómo comenzó Pablo la descripción del pecador? Bueno, aquellos que andan según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y cómo termina el pasaje? Aquellos que andan en buenas obras. Pablo cierra el círculo. Buenas obras que el Señor preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es por eso que dice la Biblia que cuando nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Señor, nosotros arrojaremos nuestras coronas delante de su trono. ¿Saben por qué? Porque solamente Él y nadie más que Él merece toda la gloria, merece toda la honra. Hermanos míos, hoy cuando comience el año nuevo, pensemos una vez más, qué enorme privilegio que Dios nos ha concedido al traernos a la salvación. Pero también qué gran responsabilidad. Qué gran responsabilidad. Nosotros debemos vivir a la altura de esa salvación, en dependencia absoluta del Espíritu de Dios. Hermanos, Dios nos ha vivificado, Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado para que ahora podamos obedecerle y servirle libremente, para que de ese modo podamos mostrar al mundo las abundantes riquezas de su gracia. Es una responsabilidad, no solamente un privilegio. Y para aquellos que nos acompañan hoy y no tienen a Cristo reinando en sus corazones, amigo mío, escúchame bien, tú eres una de esas personas que son descritas en los primeros 3 versículos de este pasaje. Sin lugar a dudas, aunque tú digas que no, aunque tú no pienses de esa manera, aunque te consideres muy bueno, muy agradable y muy precioso, tú estás muerto en delitos y pecados. Aunque te creas la persona más lista e inteligente de la ciudad, repito, tú estás muerto en los delitos y pecados con los cuales naciste desde el mismo vientre de tu madre. Eres esclavo de ese mismo pecado y del príncipe de la potestad del aire, es decir, de Satanás. Estás preso de la voluntad de tu carne y de tus pensamientos pecaminosos. Eres un hijo de desobediencia, un hijo de ira delante de Dios, y tu destino irremediablemente la condenación eterna. No hay otra posibilidad para ti. Pero hoy te traigo una buena noticia. Hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Jesucristo promete en su palabra no echar fuera a nadie que venga a Él con un corazón contrito y humillado, clamando por misericordia. Amigo mío, allí donde estás, en tu asiento, silenciosamente, ven a Cristo. Ven a la cruz. No termines este año en esa condición. Clámale a Él por misericordia. Clámale a Él por el perdón de pecados y recibirás la vida eterna. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Vamos a orar. Padre, te damos